El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Al enterarse Jesús de que Juan había sido arrestado, se retiró a Galilea y dejando el pueblo de Nazaret se fue a vivir a Cafarnaúm, junto al lago, en territorio de Zabulón y Neftalí, para que así se cumpliera lo que había anunciado el profeta Isaías. Tierra de Zabulón y Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los paganos. El pueblo que yacía en tinieblas vio una gran luz. Sobre los que vivían en tierra de sombras, una luz resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar diciendo: conviértanse, porque ya está cerca el reino de los cielos. Y andaba por toda Galilea, enseñando en las sinagogas y proclamando la buena nueva del reino de Dios y curando a la gente de toda enfermedad y dolencia. Su fama se extendió por toda Siria y le llevaban a todos los aquejados por diversas enfermedades y dolencias, a los poseídos, epilépticos y paralíticos, y él los curaba. Lo seguían grandes muchedumbres venidas de Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea y Transjordania. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Muy queridos hermanos, aunque no lo parezca, seguimos en tiempo de Navidad. Aún nos queda una semana. Litúrgicamente estamos en lo que se llama Navidad después de Epifanía. El próximo domingo celebramos el bautismo, con eso ya cerramos el tiempo de Navidad y empezamos el tiempo ordinario. Pero aún estamos en Navidad, no hay que salirse de Belén. Tenemos que seguir contemplando y adorando. El riesgo, la pregunta es, ¿ahora qué? Porque parece que ya pasó lo importante. Ya llegaron a Belén, ya nació el niño, ya llegaron los pastores, ya llegaron los reyes, le ofrecieron sus regalos, ya se fueron los reyes, ya se fue todo el mundo. ¿Y ahora qué? Pues ahora viene lo más importante, y es que ya que se ha ido todo el mundo de Belén, ahora estás tú solo con Jesús, tú solo con Jesús. Y la pregunta no es ¿quién es Él? Porque ya se sabe. La pregunta es, ¿ahora yo qué tengo que hacer? ¿Qué vas a hacer? Así, solo, delante del niño de Belén, pregúntate qué te toca cambiar, qué tienes que transformar. ¿Va a seguir todo igual? Hay que remodelar la vida, hay que remodelar el alma. La palabra Epifanía significa la manifestación de Dios, la revelación de Dios. Y los textos de estos días van a completar esa revelación, sin salirse de Belén, pero para que comprendas profundamente quién es ese niño, qué es Dios y qué te quiere decir. Y hoy el texto del Evangelio, aunque damos un salto de 30 años, nos ayuda a conocer mucho mejor quién es Jesús y qué quiere de nosotros. Empieza la vida pública de Jesús, se va de Nazaret a Galilea de los gentiles, donde están los paganos, y esto es precioso porque la luz ahora se acerca a los paganos, a los que no creen. La luz se mueve, Dios se mueve y va ahí donde hay oscuridad para empezar a brillar y empezar a iluminar. Y entonces va a hablar Dios, el verbo de Dios que se ha hecho carne, la palabra de Dios que ha estado 30 años en silencio, ahora va a hablar. Y si te fijaste, este evangelio nos ofrece la primera palabra de Jesús. ¿Cuál es? Silencio, que se calle todo el mundo, que haga silencio toda la tierra. Atentos, va a hablar Dios. Conviértanse, porque el reino de los cielos está cerca. Habló, Dios habló. Conviértanse, el reino de los cielos está cerca. A eso ha venido Dios. Esa es la palabra de Dios. Dos cosas. Uno, el reino de los cielos está cerca. ¿Qué significa? Dios baja a la tierra para que el hombre suba al cielo. Dios se hace hombre para que el hombre se haga Dios. Y el anuncio, la palabra, la noticia es que hay cielo. Existe el cielo, está abierto el cielo. Y quiere Dios que llegues al cielo. Está la vida eterna ofrecida para ti. Entonces, ¿qué pasa? Que no te tienes que quedar en esta tierra, no te puedes detener en esta tierra.
Estamos hechos para el cielo. Lo que ni ojo vio, ni oído oyó, ni mente humana puede imaginar, eso Dios lo tiene reservado para ti. Existe el cielo. Te anuncio el cielo. Te anuncio que esta vida no es la vida, que no te debes de quedar pegado a esta tierra. Y ahora la pregunta, ¿qué vas a hacer? ¿Todo va a seguir igual? ¿Vas a seguir tan pegado a esta tierra? ¿Vas a seguir tan pegado a lo material? ¿Te vas a seguir preocupando tanto del dinero, de la vanidad, de las 4 cosas que tienes aquí? Existe el cielo, el reino de los cielos está cerca. Y te quiero en el cielo, te dice Dios. Para eso he venido. Y la segunda cosa, conviértanse. Conviértanse porque el reino de los cielos está cerca. Necesito que te conviertas a mí, te dice Jesús. ¿Qué significa convertirse? El pecado, dice San Agustín, es aversión a Dios y conversión a las criaturas. Es decir, darle la espalda a Dios y darle la cara al mundo y a los placeres del mundo. Y aquí Cristo habla y te dice, te tienes que convertir a mí. Es decir, no me sigas dando la espalda. Le tienes que dar la espalda al mundo y a los placeres del mundo para darme la cara a mí. Eso es convertirse. Que me empieces a mirar, que me mires más. Y es que pasas mucho tiempo mirando a lo que no es Dios. Pasas mucho tiempo delante de la televisión, en una pantalla, en un teléfono, mucha diversión audiovisual, quizá demasiado. Y no me miras a mí. Como si Cristo te dijese así en el portal de Belén, estoy aquí para que me mires. No sigas mirando tanto al mundo, tienes que voltear. Conviértete a mí, mírame más a mí. No mires tanto al mundo, no te fijes tanto en ti, no pegues tanto la mirada a las cosas de la tierra que no te van a durar. Esta es la noticia, esta es la epifanía, la manifestación de Dios. El cielo está para ti, está accesible, no lo tienes asegurado. Lo he abierto para ti, pero necesito que empieces a caminar hacia el cielo. Porque el que te creó sin ti, no te puede salvar sin ti. Por eso conviértete a mí, mírame a mí, no mires tanto el mundo, ni las cosas del mundo. Me tienes que mirar a mí. Por eso nos acercamos mucho a la Virgen María. No te salgas de Belén. Esta semana es justo para que tú estés solo, sola, con Jesús. Ya se fue todo el mundo de la cueva. Solo estás tú con Jesús. Y la pregunta no es quién es Jesús, sino ahora qué me toca hacer a mí. Te acercas a la Virgen María y te dice ella, acércate, lo voy a poner en tus manos. Contémplalo, míralo, reflexiona, ¿qué vas a hacer? Es la luz para ti, pero no simplemente es que mires la luz, sino que te dejes transformar por la luz. ¿Qué vas a cambiar? ¿Qué tienes que cambiar? ¿Va a seguir todo igual? ¿Vas a seguir tan pegado a la tierra? ¿Es verdad eso? Que te dejes transformar por el Señor. Epifanía, Navidad, la luz brilla para que ilumine la profunda oscuridad de tu vida y empecemos a cambiar. Que la Virgen María ponga a Jesús en tus brazos, que lo contemples, que te enamores y empieza a pensar qué tienes que cambiar. Que así sea. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: no solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Entonces Jesús le dijo: el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y todas sus posesiones para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo.
El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba mientras le decía: «Págame lo que me debes». El compañero se le arrodilló y le rogaba: «Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo». Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contar al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: «Siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti?». Y el Señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes si cada uno no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Muchos nos hacemos la siguiente pregunta: ¿hasta cuándo tengo que aguantar? ¿Hasta cuándo tengo que soportar los maltratos y las ofensas? ¿Hasta cuándo debo de perdonar? Jesús nos da una lección impresionante en este evangelio. Empieza así este evangelio. Pedro le pregunta a Jesús: si mi hermano me ofende, Y es que cuánto duele una ofensa cuando viene de tu hermano, de alguien de tu propia familia, de alguien que amas mucho. No es lo mismo que te ofenda cualquiera de la calle, a que te ofenda uno de tu casa. Un hermano que ofende a otro hermano. Somos de la misma familia, llevamos la misma sangre, hemos compartido todo, hemos compartido la vida. ¿Por qué me ofendes tú? Un padre que ofende a su hijo: si soy carne de tu carne, si soy hueso de tu hueso, ¿por qué me ofendes tú? Un hijo que ofende a su padre, o un hijo que ofende a su madre: si yo te di la vida, si yo me desviví por ti, si yo me desgasté por completo por ti, ¿por qué me ofendes tú? Un esposo que ofende a su esposa, o una esposa que ofende a su esposo: si yo lo dejé todo por ti, yo dejé mi casa, yo dejé mis padres, me uní a ti para hacer una sola cosa, una sola carne, ¿por qué me ofendes tú? No es tanto la ofensa, es de quién viene la ofensa. ¿Por qué tú? Y Pedro dice: ¿cuántas veces, Jesús? ¿Cuántas veces debo de perdonar? A ver, ¿7 veces? Esto Pedro lo dijo porque en la antigua ley se leía que tenías que perdonar 3 veces, la cuarta ya no. Entonces Pedro, para dar ahí una buena sensación, era una buena marca, decir, bueno, 7, no 3, sino 7. Y Jesús le dice: no 7, 70 veces 7, o sea, ilimitado. Perdón ilimitado, aguante ilimitado. Y pone este ejemplo de la parábola del rey que le perdona a un servidor y luego ese servidor no le perdona a un compañero. El texto original está muy interesante. Dice que el servidor le debía al rey 10,000 talentos. ¿Sabes lo que son 10,000 talentos? Traducido en días de trabajo son 160,000 años de trabajo. Es una barbaridad. 160,000 años de trabajo, o sea, 4,000 vidas. Eso le debía el siervo al rey y se lo perdonó todo. Y el compañero le debía, dice el texto, 100 denarios, que son 3 meses de trabajo. Bueno, está descompensadísimo, pero es como decir: mira, Dios perdona así, yo te perdono así. Haz lo posible tú por perdonar hasta donde puedas. Hasta donde puedas. El estilo de Dios al recibir ofensas, el estilo de Dios de perdonar, y nosotros que intentemos llegar lo más alto posible, lo más alto posible. En cuanto a la paciencia, ¿cómo es paciente Dios con nuestras ofensas? Imagínate simplemente a Cristo en la pasión.
Todo el tiempo piensa en Cristo en la pasión. Golpes, puñetazos, pedradas, escupitajos, latigazos que despedazaron su cuerpo, la corona de espinas, dice San Juan. Mientras tanto, Él callaba. Él callaba. Con mis pecados es igual, ¿eh? El Señor paciente, lo aguanta todo, lo soporta todo y calla, y calla, y calla. Entonces, ¿tú y yo hasta cuándo? Paciencia es padecer, es sufrir. ¿Hasta cuándo tú y yo tenemos que ser capaces de soportar y de aguantar lo que nos están haciendo? Y vamos a un punto muy concreto, el maltrato. Y si quieres más específico, en los matrimonios. ¿Hasta cuándo? ¿Hay que soportar todo? ¿Hay que aguantar todo? Pues mira, dice el Código de Derecho Canónico en el número 1153, si uno de los cónyuges pone en grave peligro espiritual o físico al otro o hace la vida común insoportable, quizá es el momento de poner un límite. Aguanta todo lo que puedas, soporta todo lo que puedas, como Cristo en la pasión. Pero no se está obligado. Cuando llega a este punto, no estás obligado a tolerar el mal indefinidamente. Quizá no es conveniente que sigas permitiendo el maltrato, el daño grave así continuo. Quizá no debes seguir ahí. Soporta todo lo que puedas, aguanta todo lo que puedas, teniendo en cuenta esto. Porque mucha gente pregunta, Padre, ¿entonces qué? ¿Ilimitado? ¿Maltrato ilimitado? Bueno, pues la Iglesia es sabia y te dice, aquí quizá sí hay que poner un límite. Pero mientras puedas, aguanta, soporta, como Cristo en la pasión. Y en cuanto al perdón, vemos la forma de perdonar de Dios, que es infinita, que es ilimitada. Dice el Papa Francisco, Dios no se cansa nunca de perdonar, lo perdona todo, absolutamente todo. Entonces Dios diciéndote, mira, yo perdono así, tú haz lo que puedas por llegar lo más alto posible. ¿Qué es perdonar? Perdonar es eliminar la deuda, es decir, lo que te tengo que cobrar no te lo cobro. Perdonar es renunciar al derecho de venganza. Perdonar es decir, no te voy a pagar con la misma moneda. Perdonar es lo suelto. No es decir, no pasó nada. No es decir, no tuvo importancia. Sí, estuvo mal, fue importante, pero renuncio a mi derecho de venganza. ¿Hasta dónde perdonar? ¿Cuándo perdonar? ¿Y cuándo ya no se puede perdonar? Todo lo que puedas, sobre todo si te están pidiendo perdón, si hay síntomas de arrepentimiento y si hay síntomas de cambio, entonces sí, por favor, perdona. No 7 veces, 70 veces 7, siempre, ilimitado. ¿Cuándo ya empezamos a ver el límite del perdón? Por ejemplo, en la infidelidad. ¿Hay que perdonar? Mucha gente me pregunta, ¿hay que perdonar? Pues mira, la peor herida que puede sufrir un matrimonio, decía San Juan Crisóstomo, es la infidelidad. La peor herida que le puedes hacer a tu matrimonio es la infidelidad. Si eres infiel, aunque no te hayan descubierto, que sepas que estás acuchillando mortalmente el corazón de tu matrimonio. La peor herida que puedes infringir a tu matrimonio es la infidelidad. ¿Y qué hay que hacer ahí? Si hay arrepentimiento, intenta perdonar, sobre todo si hay hijos. Intenta perdonar, aunque te va a costar mucho abrazar esa cruz, seguir cargándola hasta el final y te va a sangrar todo el tiempo la herida. Intenta perdonar. Pero ahora, si no hay arrepentimiento y si sigue la infidelidad, entonces intenta perdonar en tu corazón para no cargar con odio, con rencor, con resentimiento, con esa herida toda la vida. Pero quizá no estás obligado a seguir en la misma situación. Quizá no es conveniente seguir en la misma situación. Porque si la infidelidad es repetida, si no hay arrepentimiento, si el engaño es constante y la confianza está destruida,
pues quizá no sé si debes seguir ahí, porque la reconstrucción del matrimonio requiere la colaboración de los dos, Todo esto se debería de poder evitar, claro. ¿Sabes cómo? Con un noviazgo bien vivido. La gente se casa y tantas veces me toca escuchar: padre, a los 2, 3 años de casados, no sé con quién me he casado. No sé con quién me he casado. Claro, tanta pasión, tanta sexualidad, no sabes con quién estás, no sabes quién es. Y luego lleven los infinitos problemas. Que el Señor nos dé esta capacidad de perdonar ilimitadamente, de soportar todo lo que podamos. Y quizá, no sé, a lo mejor hay que poner algún límite. Dios no lo quiera. Que la Virgen María bendiga todos los matrimonios especialmente, y que nos dé esta humildad, esta serenidad y esta capacidad de perdonar como Dios perdona. Que así sea. Gracias. Si les parece, nos ponemos en pie para rezar un Ave María, y que nuestra Madre Santísima nos alcance la gracia, el don de la sabiduría, el Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios Padre Todopoderoso y Misericordioso, te pedimos que nos envíes tu Santo Espíritu por intercesión de Santa María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pues muchas gracias, muy bienvenidos, y muchas gracias por estar aquí, por darse el tiempo, la oportunidad de escuchar algo que espero que nos ayude a todos, porque queremos conocer más a la Virgen María. Estamos en el mes de mayo, es providencial, es muy acertado que podamos platicar de la Virgen en este día. Además es víspera del primer sábado de mes. Posiblemente no haya día más mariano que el de mañana, primer sábado del mes de mayo, mes de la Virgen. Y entonces aquí va este tema que les quiero compartir unas ideas breves, no me quiero extender mucho. El título es este: Santos por María, santos por María. Ser santos por medio de María, ser santos gracias a María. Y las dos palabras son muy importantes, la santidad y María, y tienen mucho que ver. Entonces vamos a ver cómo las relacionamos. Primero, santos, la santidad. ¿Por qué ser santos? No sé si a ti te pega mucho esta palabra o no. Hay gente que se ha autodescartado para la santidad. Hay gente que dice, escucha el título y dice: no, pues esto no es para mí. Esto será para sacerdotes, para monjas, para religiosos, para lo que sea. Pero para mí esto no es. Entonces te quiero borrar esa idea de la cabeza inmediatamente, porque sabes que estamos llamados todos a la santidad. Vocación universal a la santidad. Entonces, santos. Dios te quiere santo. Dios no quiere otra cosa de ti. Si tú quieres otra cosa de ti, estás muy equivocado y ya vas mal. Si tú te autodescartaste para la santidad, ya vas mal. Ya estás mal. Porque Dios lo que quiere de ti es que seas santo, que seas santa. Y Dios lo ha hecho todo y lo ha preparado todo y lo va a seguir configurando todo en tu vida para que tú llegues a ser un gran santo, una gran santa. Quizá me escuchaste ya esta frase, pero si todo va bien, tu cara tiene que estar un día en la plaza de San Pedro. Si ubicas que cuando hay una canonización o una beatificación, se hace una gran misa en la plaza de San Pedro y se despliegan unos tapices inmensos de 8 metros, está la cara del santo. ¿Sí lo has visto? ¿Has estado en alguna canonización en Roma a lo mejor? Bueno, si todo va bien, tu cara tiene que estar ahí. Debería estar ahí. Es que te cuento esto y quizás no te la crees. Te platico esto y dices tú: no, eso conmigo no es imposible. No es imposible. Nada es imposible para Dios. Si tú y yo nos portamos como Dios quiere, esto tiene que llegar a suceder un día.
Ya sea porque públicamente nos declaran santos o ya sea porque no públicamente, pero eres santo. O sea, alcanzaste un nivel de santidad altísimo para el que Dios te soñó. Y aquí el problema está en frustrar nosotros este plan precioso de Dios. Porque si no llega a ser eso, ya sea pública o no públicamente, si no llegamos a ser santos, ¿por qué crees que es? Porque nosotros frustramos el plan de Dios. Porque tú frustraste el plan de Dios. Porque yo frustré el plan de Dios. No hay otra razón. Dios te va a dar absolutamente todo lo que necesitas en tu vida para poder llegar a ser un gran santo, una gran santa. No va a escatimar nada, ni un gramo de gracia para que tú llegues a ser un gran santo, una gran santa. Dios no te va a dar menos a ti que le dio al Padre Pío. Dios no te va a dar menos a ti que le dio a Santa Teresa de Jesús. De otra manera sí, en otro contexto también. Pero te va a dar todo lo que tú necesitas en tu ocasión y en tu camino concreto para que llegues a ser un gran santo, una gran santa. Aquí no hay de otra. Y si no llegamos a esto es porque frustramos el plan de Dios. ¿Qué es ser santos? Ser santos es identificar tu voluntad con la voluntad de Dios. Ser santos es dejarte hacer por Cristo. Ser santo es dejar que tu bautismo, porque todos estamos bautizados, se desarrolle a plenitud. Se desarrolle a plenitud. Porque el bautismo es como la semilla. Y esa semilla tiene la información completa y tiene la gracia completa para que eso dé un fruto de santidad perfecta. Igual que tú entierras una semilla y dices tú, a ver, cuéntame a mí cómo es posible que en esta cosa tan pequeñaja esté absolutamente toda la información para que esto llegue a ser un árbol de 20 metros. Bueno, pues así es el bautismo. Si no le pones obstáculos, tu santidad va a ser un árbol de 20 metros. Si le ponemos trabas, si no lo alimentamos, si no lo cuidamos, entonces se frustra esa semilla. Y a veces crece un poquito, a veces crece prácticamente nada. Pero si el bautismo tú lo dejas desarrollar, si el bautismo tú dejas que se expanda por completo, eso va a dar una santidad perfecta y plena, como la de los grandes santos, de otro estilo, de otra manera, en tu vocación quizá, en tu matrimonio quizá, en tu trabajo, pero que vas a ser santo, vas a ser santo. Entonces, este desarrollo del bautismo lleva a un punto, tiene que llevar a un punto de una identificación plena con Jesucristo. Una imitación completa y perfecta con Jesucristo. Una invasión de Jesús en tu vida. Un ir tomando posesión, Jesús, de tus pensamientos, de tus afectos, de tal forma que puedas llegar a decir un día, ya no soy yo quien vive, sino Cristo el que vive en mí, lo que dijo San Pablo. Si tu bautismo, y no estoy hablando de consagrados y de religiosos y de sacerdotes solo, estoy hablando de todo bautizado. Si un bautizado deja el bautismo desarrollarse, deja crecer toda la obra de la gracia, deja expandirse todo el amor de Dios y toda la fortaleza de Dios, eso al final te va a llevar a decir un día, ya no soy yo el que vive, es Cristo el que vive. Y te sientes invadido por Él. Y sientes que no eres tú, que sí eres tú, pero no eres tú. Y a las mujeres quizá les aplica la parte de la Virgen María, o sea, ya no soy yo quien vive, es María quien vive en mí. También Cristo, pero quizás te puedes identificar más con la figura de María. De tal manera que quien te vea, diga, estoy viendo a Jesús. Que quien te vea esté diciendo, estoy viendo a María en ti. Esa es la santidad. Y eso es absolutamente posible. No es hacer cosas raras. No es hacer cosas extravagantes. Es más bien un proceso en el que te dejas hacer. Decía San Ireneo de León, un gran santo padre de la Iglesia, lo propio de Dios es hacer, lo propio del hombre es dejarse hacer. Entonces, dejarnos hacer por Dios es el camino de la santidad. No poner obstáculos a la gracia es el camino de la santidad.
Bien, pues todo este proceso, y eso es a lo que quiero ir, todo este proceso de santificación, que ya está en semilla en tu bautismo y que tiene que llevarse a plenitud día con día, hasta que des como fruto final una santidad maravillosa, pública u oculta, como te decía, porque hay santos ocultos. Santos que la iglesia ni sabe que existen, pero existen. Pues ya sea público o ya sea oculto, ese bautismo desarrollado tiene que dar una santidad perfecta y plena. Una identificación completa con Cristo. Un llegar a decir, ya no soy yo el que vive, es Cristo quien vive en mí. Ya no soy yo quien vive, es María la que vive en mí. Me poseyeron. Me poseyeron. Sigo siendo yo, pero de alguna forma ya no soy yo. Bueno, este proceso, y es el mensaje de esta charla, de este tema, este proceso es por María. Este proceso se lleva a cabo en María, con María y por María, de una forma mucho más acelerada y perfecta que lo que podríamos llegar a considerar si no contamos con la Virgen María. La Virgen María es la encargada de que esto se lleve a plenitud de una forma rápida, fácil y eficaz. Aquí hay un santo que vamos a citar mucho, que es San Luis María Griñón de Montfort. Y él dice que en este sentido, María es el camino más fácil, más rápido, más cómodo, más seguro para llegar a Jesús, para identificarse con Cristo, para ser santos. Vamos a ver cómo la Virgen María nos ayuda en este crecimiento, en este desarrollo, en esta santificación, para que tú y yo podamos llegar a ser esos grandes santos que Dios sueña y que ya está invirtiendo en tu vida para que lo puedas conseguir. Lo primero y lo más importante, tomo una idea fabulosa, maravillosa de este santo, es María como madre. María como madre, pero en una dimensión que quizá nunca lo has llegado a pensar. Todos ubicamos bien esta parte de María como nuestra madre, al pie de la cruz. Lo leemos en el Evangelio de Juan. Ahí la Virgen María fue entregada por Jesús a nosotros como madre. Ahí tienes a tu madre. Yo no sé cuál es tu idea cuando piensas en la Virgen como mamá. Evidentemente nos viene una imagen de una protección, de un acompañamiento, de una educación, pero aquí hay una idea muy fabulosa que es esta que te quiero compartir, que es nosotros en el vientre de la Virgen María. Ese momento de la maternidad, ese momento en el que el bebé se va formando en el vientre de la mamá hasta que da a luz. Ayer estuve en un parto maravilloso con Jorge, es una cosa increíble. No vamos a contar aquí toda la historia, pero me evoca mucho. Y cuando estaba preparando esto, entiendes algo maravilloso de la maternidad y de ese proceso y ese momento bonito de la maternidad. Te leo algo y luego te lo explico. Dice San Luis María Griñón de Montfort: el Espíritu Santo ha hecho y formado a Jesucristo en María. El Espíritu Santo ha hecho y ha formado a Jesucristo en María. Y lo hace y formará todos los días en ella y por ella, hasta el fin del mundo, a los miembros de su cuerpo místico. O sea, en María el Espíritu Santo fue formando a Jesús. Y en María el Espíritu Santo va a seguir formando a nuevos Cristos, a nuevos hijos de Dios, a miembros de su cuerpo. Esta idea también la repite más adelante con la idea del molde. Dice que María es el molde que utilizó el Espíritu Santo para formar a Jesús. ¿Sí? Te lo leo literal, dice: el alma que quiera llegar a la perfección debe vaciarse de lo viejo y defectuoso para ser moldeada en María, que es el molde de Dios. El molde de Dios. Este molde fue hecho por el Espíritu Santo para formar en ella un hombre Dios. Y formar un hombre Dios por la gracia en todos los hombres que a ella se entreguen.
¿Qué diferencia hay entre un alma formada en María por la gracia del Espíritu Santo y otra formada por sí misma en virtud de sus resoluciones y esfuerzos? ¿Cuántas manchas, defectos, soberbia? Apenas perceptibles, pero si uno se entrega a María como en un molde, uno queda formado a imagen de Jesucristo y sin manchas, ni penas, ni largos trabajos. ¿Qué significa esto? Que hay que tomar esta dimensión de la Virgen María, que quizá desconocemos un poco, de introducirnos en el vientre de la Virgen María, como si fuéramos un bebé en formación, y dejarnos ahí ir creciendo, ir desarrollando. La Virgen se encarga de eso. Es una parte un poco pasiva. Es una dimensión, luego vemos un poco más la parte activa, pero es una sensación de tranquilidad, de estarse simplemente formando. De la Virgen se está encargando de todo. Igual que un bebé, no pienso yo que se esté preocupando absolutamente de nada cuando está en el vientre de su mamá. Simplemente está teniendo todo lo que necesita y sabe que le va a llegar todo lo que necesita. Entonces, introducirnos en el vientre de la Virgen María, que es meternos en su corazón inmaculado, es tener la certeza de que ella se va a encargar absolutamente de todo. Ella te recibe, ella te acoge, ella nos da a luz cuando lleguemos al cielo. O sea, el momento de darnos a luz, la Virgen María, es el momento del cielo. Digamos que en esta tierra, la Virgen va moldeando, va formando, nos va educando, nos va infundiendo la imagen perfecta de Jesús, hasta que un día, venturoso y bienaventurado y todo lo que tú quieras, nos dé a luz en el cielo. Eso es la idea que este santo nos regala. María es como un espacio materno, donde el alma puede crecer en gracia, protegida, alimentada y guiada. Somos concebidos espiritualmente en María, esto es muy importante, cuando nos consagramos totalmente a ella y nos entregamos totalmente a ella. Aquí va la clave. ¿Cómo hace uno para poderse introducir en el seno de la Virgen María? No está todo dado, según este santo, con simplemente ser bautizado. Evidentemente, a ver si me aclaro, por ser bautizado, tienes a María por madre, ¿sí? Porque Cristo te la entregó en la cruz, punto. Pero este proceso mucho más maternal, en el que la Virgen te toma, te concibe, te va haciendo crecer en su vientre y te va a dar a luz finalmente en el cielo, esto no es, digamos, para simplemente el bautizado, sino, según este santo, y me parece muy acertado, para el que se consagra totalmente a la Virgen María. ¿Sí estamos? Para el que se entrega totalmente a la Virgen María. Evidentemente la Virgen tiene una labor maternal con todos sus hijos, pero esta labor tan cuidadosa, tan aplicada, tan maternal, esto solo sucede, parece ser, cuando uno se entrega totalmente, se consagra, cuando uno tiene un amor especialísimo por la Virgen María. No sé si estás consagrado a la Virgen María, y te quiero resaltar algo, no es simplemente consagrarse, es vivir como consagrado. Porque una cosa es consagrarse porque hiciste el curso y te consagraste, pero hay gente que se consagra y luego se olvida de su consagración. No vive como consagrado a la Virgen María. Esto supone, esto implica, esto necesita que uno realmente tenga un amor continuo, constante y diario a la Virgen María. Y se me ocurre, así como idea, si no rezas el rosario todos los días, creo que esto no sucede. Si vas a tener como una protección, un acompañamiento de la Virgen, pero esta gestación, ¿sí? Porque este es el término. Gestarte en el seno de la Virgen María, en el vientre de la Virgen María, ir recibiendo todo el alimento, la protección y el cuidado, hasta ser dado a luz en la vida eterna, esto solo es para algunos, para los que se consagran especialísimamente a la Virgen María, para los que tienen un amor especialísimo a la Virgen María, para los que quieren entrar más adentro en su corazón, quieren ser más íntimos de la Virgen María.
Yo espero que tú estés entre estos, y si no estás, que esta charla te sirva a querer estar entre estos. Los que más se quieren implicar en el amor a la Virgen María, los que más dentro del corazón de la Virgen quieren llegar, los que quieren vivir como consagrados. E insisto en esta idea, no es que hice el curso y me consagré, porque mucha gente me dice, yo estoy consagrado a la Virgen María, y yo le digo, no se te nota. O sea, me lo creo que estás consagrado, y te enseñan la medalla, aquí tengo mi medalla. O sea, qué bueno, hiciste tu preparación, tus 33 días, luego hiciste tu misa, luego tu cosa. No, o sea, no te estoy hablando de eso. Te estoy hablando de si tú tienes a María aquí en el corazón todos los días. Si amas a la Virgen María con todo tu ser, si te sientes dentro del corazón de la Virgen y te pones todos los días en el corazón de la Virgen, si es así, entonces estás en gestación. ¿Entendemos el término? Eres un santo en gestación. Porque estás en el vientre de la Virgen María y ella se está encargando de todo. Y un día te va a dar a luz en el cielo. El proceso es aquí en esta tierra. Ella te concibe, ella te asume, ella te recibe, ella te acoge y te va gestando. Te va cuidando, te va alimentando, te va educando, va formando en ti a Jesús. Te va dando los mismos rasgos de Jesús, porque María es el molde. Está muy bonita la idea y coincide, son dos ideas pero que coinciden. El molde. Un artista, la primera escultura que hace, por ejemplo, uno que hace una imagen de la Inmaculada, la primera imagen que hace, esa le cuesta 3 años hacerla. Después de ahí hace el molde y después de ahí va metiendo el material y saca imágenes fidelísimas de la primera imagen que hizo él con sus manos. ¿Sí me explico? Entonces, la idea del molde también tiene mucho que ver con eso. O sea, María es el molde en el que Jesús se hizo. El Espíritu Santo preparó ese molde para hacer a Jesús. Bueno, pues si nos introducimos de esta forma maternal filial en el seno de la Virgen María, entonces se reproduce esa imagen perfecta de Cristo, sus rasgos, sus pensamientos, sus sentimientos, de tal forma que puede llegar a decir un día, ya no soy yo el que vive, es Cristo el que vive en mí, o sea, me poseyó. Y ese proceso, ¿quién lo hizo? Se hizo en el seno, se hizo en el vientre, se hizo en la gestación de la Virgen María. Dice este santo que un día, cuando la Virgen nos dé a luz en el cielo, le dirá al Padre de los cielos, aquí tienes un hijo semejante a tu hijo. Aquí tienes un hijo semejante a tu hijo. Aquí yo lo llevé en mi vientre, yo lo cuidé, lo alimenté, lo gesté y lo doy a luz. Y el día que tú y yo nazcamos para la vida eterna, que por cierto ese día los primeros cristianos, el día de la muerte, lo llamaban dies natalis en latín, el día del natalicio, el día del nacimiento. Y por cierto, los primeros cristianos con profundísima fe dejaban de celebrar el cumpleaños de la persona y empezaban a celebrar el día de la muerte de la persona. ¿Por qué? Porque tenían la fe de que esta vida es simplemente el prólogo del libro. De que esta vida es la primera línea. De que esta vida no cuenta prácticamente nada, sino para llegar allá. Entonces, dies natalis, el día natalicio, el día del nacimiento, el día en que la Virgen me dio a luz en el cielo, en la vida eterna, y le dirá al Padre de los cielos, aquí tienes un hijo semejante a tu hijo. Yo lo hice. En mi vientre se formó, igual que se formó Jesús, se formó este hijo mío, se formó esta hija mía. Entonces, si no hacemos este proceso, nos va a costar mucho trabajo. Si hacemos este proceso, es mucho más rápido, es mucho más eficaz. Entonces, lo que te decía, es un proceso pasivo. El bebé no tiene que hacer nada. ¿Sí me explico? Un bebé no tiene que hacer nada, simplemente tiene que estar. Tiene que estar. Y la mamá se encarga de todo. Entonces,
Lo que sí nos corresponde es entrar. ¿Sí me explico? Aquí sí que es una tarea tuya. Insisto, no es porque estés bautizado. Es cómo tú te quieres introducir en el corazón de la Virgen María. Porque de eso va a depender. Y por ejemplo, el rezo del Santo Rosario. Si no rezamos el Santo Rosario y lo rezamos bien, con cuidado, con devoción, muy difícilmente alguien va a poder entrar en el seno de la Virgen María para formarse como santo. Algo más. Quizá vamos a una parte un poquito más activa, no tanto pasiva, sino un poco más activa. Algo que hace la Virgen contigo y conmigo para irnos encaminando hacia el cielo. Te quiero hablar de esta parte también maternal de la Virgen María, que es la protección. La protección. Igual que una mamá protege a su hijo de los peligros para que su vida esté bien segura, la Virgen María también nos protege de los pecados. ¿Cómo es el trabajo, cómo es la labor maternal de la Virgen María contigo y conmigo acerca de los pecados? El que se introduce en el corazón inmaculado de la Virgen María, se introduce en el único lugar del mundo que no está tocado por el pecado. Misma idea. No todos están dentro del corazón inmaculado de la Virgen María con tanta intensidad. Hay quien más, hay quien menos, hay quien nada. Aunque sean bautizados y católicos. Pero están ajenos. El que se introduce en el corazón inmaculado de la Virgen María, se introduce en el único lugar de este planeta en el que no existe ni absolutamente nada que tenga que ver con el pecado. Es el único lugar que Satanás no ha tocado por ser inmaculado. Todo lo demás está manchado. Todo lo demás está tocado por el mal. Todo. Cualquier corazón en el que tú te pongas, porque nos ponemos en otros corazones y ponemos nuestras vidas en manos de otros, cualquier lugar, cualquier corazón, cualquier manos, cualquier mente en la que tú te deposites, está tocada, está tocado, está manchado, está influenciado por el pecado. El único lugar que no está tocado por el pecado es el corazón inmaculado de la Virgen María. El único lugar seguro. Por eso introducirnos ahí es entrar en un refugio. La Virgen María en Fátima le dijo a Lucía: mi corazón inmaculado será tu refugio y el camino que te conducirá a Dios. Me encanta esta frase, esta idea, esta imagen del corazón de la Virgen como refugio. ¿Sabes lo que significa la palabra refugio, literal del latín? Casa para el fugitivo. Casa para el que huye. ¿Para el que huye de qué? ¿De quién? De Satanás, del mal y del pecado. Su corazón es el único refugio seguro. Y también la invocamos en las letanías del rosario como refugio de pecadores. Entonces, esta idea es maravillosa y también tiene mucho que ver con este ser santos por María, porque si no te refugias en el corazón inmaculado de la Virgen, entonces estás expuesta a que muchas malas cosas te puedan pasar, a que muchos pecados te puedan atacar, muchas tentaciones te puedan afectar. Pero si te refugias en el corazón inmaculado de la Virgen, y vuelvo a insistir en entrar, tenemos que entrar, introducirnos más, ser más íntimos. Aquí está todo. En cuanto entras ya la hiciste. Si no entras, no sé lo que te puede pasar. Pero introducirnos en el corazón inmaculado de la Virgen María, entonces esto nos hace estar en un refugio seguro. Refugio, casa para el que huye, para el que está huyendo del pecado, para el que está huyendo del mal, para el que está huyendo de Satanás. Es el único lugar en el que el demonio no puede entrar, no puede entrar. Asegúrate de estar en ese lugar. Asegúrate de estar en ese lugar. Tu refugio de pecadores. Un pecador necesita un refugio porque sigue siendo perseguido.
Y tú y yo seguimos siendo perseguidos. ¿Lo has notado alguna vez? Caes una vez y ahí te va la segunda. Ahí te va la segunda. Y no te deja. Te mata y te remata. Y te aplasta. Corre a confesarte lo primero de todo. En el mismo instante en el que hayas terminado de cometer un pecado mortal, agarra tu coche y vete a la iglesia. Ni se te ocurra vivir en pecado mortal. Ni se te ocurra. Porque la muerte puede estar allí, a la vuelta de la esquina. Número 1. Y número 2, te quedaste sin la gracia de Dios. Te quedaste sin la inhabitación trinitaria. Tu casa, dice San Agustín, es una casa abandonada. En ese preciso instante en el que cometiste tu pecado mortal, tu casa, tu corazón, es una casa abandonada. ¿Qué entra en una casa abandonada? Pues de todo. Corre a confesarte. Porque después del primer pecado viene el segundo. Y te mata, y te remata, y te despedaza si puede. No caigas en esa falsísima idea de peco y ya me confieso mañana o el domingo o cuando sea. Y peor todavía, la típica idea de decir, pues ya que pequé y ya que me tengo que ir a confesar, pues vamos a echarle. ¿Sí? 2, 3, 4, 5, bueno, las que sean. Total, ¿qué más me da en el confesionario decir 2 que 8? ¿Sí? La primera forma de entrar en el corazón inmaculado de la Virgen María y refugiarse es confesarse. Es confesarse. Entonces entras, te introduces en el refugio del corazón inmaculado de la Virgen María. Y ahí dice San Juan Pablo II que el pecador en ese refugio encuentra varias cosas. Primero, iluminación de la conciencia. Para que sepas perfectamente y claramente cuáles son tus pecados y tus faltas. Te empieza a dar la Virgen María una luz que fuera de ese refugio no la tienes. Empiezas a tener una luz fuerte. Segundo, empiezas a tener un verdadero arrepentimiento. Te empieza a doler tu pecado. Otro regalo que te concede la Virgen en el refugio de su corazón, te empiezan a doler tus pecados. Mucha gente ya ha perdido el dolor de sus pecados. Y te lo digo porque confieso mucho. Y uno lo percibe, ya uno por la experiencia percibe cuando a un pecador le están doliendo los pecados y cuando a un pecador ya no le están doliendo los pecados. Se nota muchísimo, muchísimo. La Virgen en su refugio te da también este regalo. Te vuelven a doler los pecados como te dolieron la primera vez. Porque ¿sabes qué? Los pecados dejan de doler. Por repetición, dejan de doler. En el refugio del corazón inmaculado de la Virgen María, primero te proteges de las segundas caídas. Segundo, empiezas a tener una iluminación de conciencia, la Virgen te da esa luz. Tercero, te empiezan a doler tus pecados, te empiezas a arrepentir de verdad. Otra cosa que la Virgen te regala, dice San Juan Pablo II, es el propósito de la enmienda fuerte. También se nota mucho cuando un penitente tiene propósito de enmienda y cuando no, cuando es un teatro. Una especie de barniz de misericordia para tranquilizar la conciencia. Se nota muchísimo. Entonces, un regalo maravilloso que la Virgen concede en su corazón inmaculado es un propósito de enmienda fortísimo. Salgo por esta puerta del confesionario y esto no vuelve a pasar, porque no vuelve a pasar. Eso solamente lo encuentra el que se refugia en el corazón inmaculado de la Virgen María, refugio de pecadores. Todo eso encuentras y es otra herramienta maravillosa y es otra dimensión de esta maternal ayuda de la Virgen María. ¿Y qué más? Además de protegernos también del mal, nos llena de Dios. Nos llena de Dios.
con esto que te voy a explicar ahorita, quizá es la última parte. Te he platicado de cómo la Virgen nos gesta en su vientre. Te he explicado cómo la Virgen nos protege del mal y del pecado en el refugio de su corazón. Y te explico ahorita cómo la Virgen nos llena de Dios. Digamos que para esta santificación personal, para nuestra condición de pecadores, hace falta que la Virgen nos ayude a vaciarnos del mal, y una vez que nos vaciamos del mal, entonces nos pone a Dios, nos pone en ese hueco que ha dejado la misericordia con el perdón. Ella lo llena con la gracia de Dios y con la presencia de Jesucristo, esa presencia que se va desarrollando. Entonces, esta parte también es muy importante, digamos, como esa parte de la maternidad de la Virgen María en la que nos alimenta. Igual que la mamá alimenta a su bebé, la Virgen María nos alimenta con Jesucristo, con su Hijo, con su palabra. La Virgen María en Guadalupe: yo soy la madre del verdaderísimo Dios por quien se vive, y yo lo daré. Yo soy la madre del verdaderísimo Dios por quien se vive, y yo lo daré. Por mi amor maternal y por mi mirada de misericordia. ¿Qué significa? Que la misión principal de la Virgen María, después de vaciarnos y purificarnos del pecado y protegernos del mal, es llenarnos, darnos a su propio Hijo. Es la portadora. Ella porta a Jesucristo, porta al Espíritu Santo, y ella hace este alimentarnos, este llenarnos, este darnos a Jesús. La Virgen María es la tesorera del corazón de Jesús. ¿Qué significa eso? Que todos los tesoros que están encerrados en el corazón de Jesús, la Virgen María es la única que tiene acceso con su mano a introducir su mano en el cofre de los tesoros del corazón de Jesús, sacar y entregar. Es la medianera de todas las gracias. ¿Qué significa eso? Que no hay ninguna gracia que Dios te dé que no pase antes por manos de la Virgen Santísima. Y cuando digo todas, digo todas. La Iglesia dice medianera de todas las gracias. O sea que, cuando tú te confiesas y el sacerdote te da la absolución, ¿por manos de quién se te da esa absolución? Por manos de María. ¿Quién toma el perdón y la misericordia del corazón de Cristo y lo hace bajar a su Hijo que se está confesando en el confesionario? La Virgen María. Cuando tú recibes la Eucaristía, la que te da la Eucaristía, ¿quién es? La Virgen María. Cuando recibes una gracia, una luz en tu oración, ¿quién es la que te ha traído esa luz del cielo y la ha puesto en tu corazón? La Virgen María. Cuando te llega un sentimiento de arrepentimiento en tu conciencia y te tortura lo que has hecho y te están diciendo algo por dentro, vete a confesar. ¿Quién ha tomado esa gracia del corazón de Jesús del arrepentimiento y la ha puesto en el corazón de su Hijo? La Virgen María. Todas las gracias nos vienen por manos de María. Ella es la tesorera del corazón de Jesús. Por eso es tan importante amar mucho a la Virgen María, porque cuanto más amas a la Virgen María, más asegurada tienes la gracia de Dios. Más asegurada tenemos la gracia de Dios, más acceso tenemos al corazón de Jesús. Y la Virgen nos da a Jesús. Su misericordia, su perdón, la absolución, el perdón de los pecados, las luces en la oración, los consuelos en la oración, todo, absolutamente todo, nos viene por manos de la Virgen María. Y aquí nos viene muy bien recordar esta parte en la que la Virgen María intercede ante su Hijo constantemente para hacerle, digamos, arrancar milagros de su corazón para ponerlos en tu corazón. En Caná, por ejemplo, no tienen vino y Jesús, a ti y a mí, ¿qué nos va? Es un no.
Eso que le dijo Jesús a María es un no. Hoy no hay milagros. Pero inmediatamente el texto dice que la Virgen les dijo a los sirvientes, hagan lo que Él les diga. ¿Qué significa eso? Que ahí la Virgen ha conseguido un cambio en el corazón de Jesús. Dice San Agustín que la Virgen María es la única que puede hacer cambiar la voluntad de Dios. Está muy fuerte. Y aunque ese día en Caná había un decreto de Dios que decía no hay milagros, dice San Agustín, es que Dios se ha obligado a sí mismo con un decreto mayor, y es que todo lo que pida la madre se hace. ¿Se entiende esto? Esto es brutal. Esto es increíble. Esto es increíble. Hay un decreto de Dios ese día que es aquí no hay milagros, y se lo dice clarísimamente a su madre de una forma muy ruda, por cierto, mujer. Y sin embargo la Virgen María con su mirada, simplemente con una mirada, porque la Virgen María le dijo a Jesús ese día, con la mirada, sin palabras, le dijo, ¿me estás negando algo? No, así fue la mirada. O sea, acabo de escuchar que me estás negando algo, y no dijo lo que Jesús entendió, yo que jamás te negué nada. Entonces ahí a Jesús se le explotó el corazón. Me estás negando algo a mí que jamás te negué nada. Entonces el corazón de Jesús se rompe en misericordia cuando intercede la Virgen María. Entonces esto es maravilloso. No es que tenga la Virgen María, como te decía, ese acceso al Sagrado Corazón de Jesús como quien entra en una bodega y no, pues pasa y toma lo que quieras. Es que incluso con la bodega cerrada, con decir Jesús, o que diga Dios, ¿sabes qué? No, aquí hoy no se entra. ¿Sabes qué? No, esta parte no. Dijimos que esto no se va a tocar. No, es que no. Es que no hay límites. No hay límites para la Virgen María en el corazón de Dios. No hay límites. Rompe los límites, supera los límites. El mismo Dios, dice San Agustín, se ha obligado a sí mismo con un decreto más alto que sus decretos. Y es que todo lo que pide la madre, todo lo que dice la madre, eso se cumple, eso se hace. Entonces, por esta razón, santos por María, porque tenemos acceso por la Virgen María a una cantidad de gracias que no te puedes imaginar. E insisto en la idea que quiero que te quede de fondo. Cuanto más íntimo seas de la Virgen María, cuanto más te introduzcas en el corazón, porque esto que te acabo de platicar y que es precioso, hay una mala noticia, no es para todos. Bueno, sí, para el que quiere, pero no todos quieren, entonces no es para todos. Depende de si tú quieres o no quieres. Si tú te quieres destacar en el amor a la Virgen María, si tú quieres ser de los que más aman a la Virgen María, si tú quieres ser un enamorado de la Virgen María, que sea ella la reina de tus pensamientos, de tus sentimientos, el centro de tu vida, sin ningún temor a estarle quitando amor a Dios. No voy a entrar en esto ahorita, pero sin ningún temor. La medida para amar a la Virgen María, decía San Bernardo una vez que le preguntaron, ¿cuál es la medida para amar a la Virgen María? Digo, la medida para amar a la Virgen María es amarla sin medida. Sin medida, no tengas miedo. No tengas ningún miedo, nunca te vas a exceder, nunca va a ser excesivo, nunca va a ser demasiado. Nunca vas a poner celoso a Dios. Al contrario, Dios quiere que su madre sea muy amada. Y dice el Concilio Vaticano II, aquí tengo la cita exacta, al ser honrada la madre, el Hijo es mejor conocido, mejor amado, mejor glorificado y se cumplen mejor sus mandamientos. Al amar más a la madre,
Cuanto más ames a la Virgen María, su Hijo será mejor conocido, será mejor amado, será más glorificado y cumplirás mejor sus mandamientos. Señal quizá de que si no estamos en esta línea de santidad es porque no hemos encontrado todavía el camino. Como que estamos por otros caminos. A lo mejor estás por otros caminos que sí, que son válidos, pero te va a costar muchísimo. Adelante, síguele. Pero te va a costar muchísimo. Decía San Luis María Griñón de Montfort, se avanza más con María en un mes que sin María en 10 años. Se avanza más en la santidad. Por todo esto que te he platicado, se avanza más en la santidad en un mes con María que en 10 años sin María. Pues los que estamos intentando estar en el corazón de la Virgen María, ahí tenemos que estar. Y a lo mejor, pues bueno, ahí nos vemos. Y agarras la libre. ¿Que otros caminos también llevan? Sí, muy bueno, respetables, adelante. Pero qué gran diferencia hace el amor, la devoción sincera, profunda a la Virgen María, el introducirse completamente en su corazón, completamente en su corazón. La Virgen se encarga de todo, pero sí nos importa a ti y a mí, esta es la tarea que te tengo que dejar, introducirnos en el corazón de la Virgen. Eso ya es cosa tuya. Habrá quien más, habrá quien menos. Y esto lo hacemos buscando el encuentro con ella. Que en tu oración ella esté, que sea protagonista de tu oración, que te dirijas a ella constantemente. Que en cada paso de tu vida le preguntes a ella, le compartas a ella, sientas que estás con ella, que estás presente, que ella está presente. Que reces el rosario todos los días. Que comulgues todos los días. Comulgando, recibes también la carne de María. Porque la carne de Jesús está tomada, dice en latín, ex Maria Virgine. Ex Maria Virgine. ¿Qué significa eso? Es como que le has arrancado carne y esa es la carne. Así se forma un bebé. De la carne de la madre, de la sangre de la madre, es la carne de Jesús. Entonces comulgas el cuerpo de Cristo y comulgas de alguna forma también a María. No es que esté místicamente o espiritualmente por ahí, alrededor. Es que está en lo que comulgas, y comulgas con fe, claro. Entonces reza el rosario, comulga todos los días, aléjate del pecado. Y entonces te irás introduciendo lentamente en el corazón inmaculado de la Virgen María. Entonces, santos por María, rápido, fácil, eficaz, directo, cómodo, sencillo, asegurado. Pues que la Virgen Madre nos ayude, nos bendiga y que todo esto que hemos recibido hoy lo podamos llevar a la práctica. Eso ya es tarea tuya, pensar cómo vas a llevar a la práctica todo esto para que la Virgen Madre te haga un gran santo, una gran santa y un día tu cara esté en la Plaza de San Pedro. Ahí te vamos a ir a ver un día. Ahí te vamos a dar el aplauso. Pues muchas gracias. Vamos a terminar dándole las gracias a la Virgen Santísima, rezando una salve. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Muchas gracias, muy feliz noche, que descansen. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: no solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7.
Entonces Jesús le dijo: el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y todas sus posesiones para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba mientras le decía: págame lo que me debes. El compañero se le arrodilló y le rogaba: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contar al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes si cada uno no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Muchos nos hacemos la siguiente pregunta: ¿hasta cuándo tengo que aguantar? ¿Hasta cuándo tengo que soportar los maltratos y las ofensas? ¿Hasta cuándo debo de perdonar? Jesús nos da una lección impresionante en este evangelio. Empieza así este evangelio. Pedro le pregunta a Jesús: si mi hermano me ofende, y es que cuánto duele una ofensa cuando viene de tu hermano, de alguien de tu propia familia, de alguien que amas mucho. No es lo mismo que te ofenda cualquiera de la calle, a que te ofenda uno de tu casa. Un hermano que ofende a otro hermano. Somos de la misma familia, llevamos la misma sangre, hemos compartido todo, hemos compartido la vida. ¿Por qué me ofendes tú? Un padre que ofende a su hijo: si soy carne de tu carne, si soy hueso de tu hueso, ¿por qué me ofendes tú? Un hijo que ofende a su padre o un hijo que ofende a su madre: si yo te di la vida, si yo me desviví por ti, si yo me desgasté por completo por ti, ¿por qué me ofendes tú? Un esposo que ofende a su esposa o una esposa que ofende a su esposo: si yo lo dejé todo por ti, yo dejé mi casa, yo dejé mis padres, me uní a ti para hacer una sola cosa, una sola carne, ¿por qué me ofendes tú? No es tanto la ofensa, es de quién viene la ofensa. ¿Por qué tú? Y Pedro dice: ¿cuántas veces, Jesús? ¿Cuántas veces debo de perdonar? A ver, ¿7 veces? Esto Pedro lo dijo porque en la antigua ley se leía que tenías que perdonar 3 veces, la cuarta ya no. Entonces Pedro, para dar ahí una buena sensación, era una buena marca, decir, bueno, 7, no 3, sino 7. Y Jesús le dice: no 7, 70 veces 7, o sea, ilimitado. Perdón ilimitado, aguante ilimitado. Y pone este ejemplo de la parábola del rey que le perdona a un servidor y luego ese servidor no le perdona a un compañero. El texto original está muy interesante. Dice que el servidor le debía al rey 10,000 talentos. ¿Sabes lo que son 10,000 talentos? Traducido en días de trabajo son 160,000 años de trabajo. Es una barbaridad. 160,000 años de trabajo, o sea, 4,000 vidas. Eso le debía el siervo al rey y se lo perdonó todo. Y el compañero le debía, dice el texto, 100 denarios, que son 3 meses de trabajo. Bueno, está descompensadísimo, pero es como decir, mira,
Dios perdona así, yo te perdono así. Haz lo posible tú por perdonar hasta donde puedas. Hasta donde puedas. El estilo de Dios al recibir ofensas, el estilo de Dios de perdonar, y nosotros que intentemos llegar lo más alto posible, lo más alto posible. En cuanto a la paciencia, ¿cómo es paciente Dios con nuestras ofensas? Imagínate simplemente a Cristo en la pasión. Todo el tiempo piensa en Cristo en la pasión. Golpes, puñetazos, pedradas, escupitajos, latigazos que despedazaron su cuerpo, la corona de espinas. Dice San Juan, mientras tanto Él callaba. Él callaba. Con mis pecados es igual, ¿eh? El Señor paciente, lo aguanta todo, lo soporta todo y calla, y calla, y calla. Entonces, ¿tú y yo hasta cuándo? Paciencia es padecer, es sufrir. ¿Hasta cuándo tú y yo tenemos que ser capaces de soportar y de aguantar lo que nos están haciendo? Y vamos a un punto muy concreto, el maltrato. Y si quieres más específico, en los matrimonios. ¿Hasta cuándo? ¿Hay que soportar todo? ¿Hay que aguantar todo? Pues mira, dice el Código de Derecho Canónico en el número 1153, si uno de los cónyuges pone en grave peligro espiritual o físico al otro o hace la vida común insoportable, quizá es el momento de poner un límite. Aguanta todo lo que puedas, soporta todo lo que puedas, como Cristo en la pasión. Pero no se está obligado. Cuando llega a este punto, no estás obligado a tolerar el mal indefinidamente. Quizá no es conveniente que sigas permitiendo el maltrato, el daño grave así continuo. Quizá no debes seguir ahí. Soporta todo lo que puedas, aguanta todo lo que puedas, teniendo en cuenta esto. Porque mucha gente pregunta, Padre, ¿entonces qué? ¿Ilimitado? ¿Maltrato ilimitado? Bueno, pues la Iglesia es sabia y te dice, aquí quizá sí hay que poner un límite. Pero mientras puedas, aguanta, soporta, como Cristo en la pasión. Y en cuanto al perdón, vemos la forma de perdonar de Dios, que es infinita, que es ilimitada. Dice el Papa Francisco, Dios no se cansa nunca de perdonar, lo perdona todo, absolutamente todo. Entonces Dios diciéndote, mira, yo perdono así, tú haz lo que puedas por llegar lo más alto posible. ¿Qué es perdonar? Perdonar es eliminar la deuda, es decir, lo que te tengo que cobrar no te lo cobro. Perdonar es renunciar al derecho de venganza. Perdonar es decir, no te voy a pagar con la misma moneda. Perdonar es lo suelto. No es decir, no pasó nada. No es decir, no tuvo importancia. Sí, estuvo mal, fue importante, pero renuncio a mi derecho de venganza. ¿Hasta dónde perdonar? ¿Cuándo perdonar? ¿Y cuándo ya no se puede perdonar? Todo lo que puedas, sobre todo si te están pidiendo perdón, si hay síntomas de arrepentimiento y si hay síntomas de cambio, entonces sí, por favor, perdona. No 7 veces, 70 veces 7, siempre, ilimitado. ¿Cuándo ya empezamos a ver el límite del perdón? Por ejemplo, en la infidelidad. ¿Hay que perdonar? Mucha gente me pregunta, ¿hay que perdonar? Pues mira, la peor herida que puede sufrir un matrimonio, decía San Juan Crisóstomo, es la infidelidad. La peor herida que le puedes hacer a tu matrimonio es la infidelidad. Si eres infiel, aunque no te hayan descubierto, que sepas que estás acuchillando mortalmente el corazón de tu matrimonio. La peor herida que puedes infringir a tu matrimonio es la infidelidad. ¿Y qué hay que hacer ahí? Si hay arrepentimiento, intenta perdonar, sobre todo si hay hijos. Intenta perdonar, aunque te va a costar mucho abrazar esa cruz y seguir cargándola hasta el final y te va a sangrar todo el tiempo la herida. Intenta perdonar. Pero ahora, si no hay arrepentimiento,
Si no hay arrepentimiento y si sigue la infidelidad, entonces intenta perdonar en tu corazón para no cargar con odio, con rencor, con resentimiento, con esa herida toda la vida. Pero quizá no estás obligado a seguir en la misma situación. Quizá no es conveniente seguir en la misma situación. Porque si la infidelidad es repetida, si no hay arrepentimiento, si el engaño es constante y la confianza está destruida, pues quizá no sé si debes seguir ahí. Porque la reconstrucción del matrimonio requiere la colaboración de los dos. De los dos. Todo esto se debería de poder evitar, claro. ¿Sabes cómo? Con un noviazgo bien vivido. La gente se casa y tantas veces me toca escuchar: padre, a los 2, 3 años de casados, no sé con quién me he casado. No sé con quién me he casado. Claro, tanta pasión, tanta sexualidad. No sabes con quién estás. No sabes quién es. Y luego lleven los infinitos problemas. Que el Señor nos dé esta capacidad de perdonar ilimitadamente, de soportar todo lo que podamos. Y quizá, no sé, a lo mejor hay que poner algún límite. Dios no lo quiera. Dios no lo quiera. Que la Virgen María bendiga todos los matrimonios especialmente, y que nos dé esta humildad, esta serenidad y esta capacidad de perdonar como Dios perdona. Que así sea. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Por aquellos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación del templo. Era invierno. Jesús se paseaba por el templo bajo el pórtico de Salomón. Entonces lo rodearon los judíos y le preguntaron: ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo claramente. Jesús les respondió: ya se lo he dicho y no me creen. Las obras que hago en nombre de mi Padre dan testimonio de mí, pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Me las ha dado mi Padre y Él es superior a todos, y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. El Padre y yo somos uno. Palabra del Señor. Seguimos escuchando esta palabra de Cristo. Yo soy el buen pastor, ustedes son mis ovejas. Hablemos hoy de las ovejas, porque qué importante es ser buena oveja. No está todo hecho con que Cristo sea buen pastor. Si tú no eres oveja buena, no te salvas. Si no somos buenas ovejas, no llegamos al destino final, que es llegar con Cristo, el pastor, a la vida eterna. Pero eso no está asegurado. Depende de que tú seas buena oveja. Y no sé si eres buena oveja o eres una cabra loca, porque a veces hay cabras locas. Eso no está asegurado. El que te creó sin ti no te puede salvar sin ti. El que te creó sin ti no te puede salvar sin ti. Aunque sea muy bueno el pastor, si la oveja no es buena, no se salva la oveja. Todo bautizado es del rebaño de Cristo, pero existen rebeldes que se pierden, que no se quieren dejar encontrar ni rescatar. ¿Cuáles son las características de una buena oveja? Para que te salves, para que llegues a la vida eterna. En primer lugar, tienes que reconocer tu debilidad, humildad, lo poco que soy, lo poco que puedo, fragilidad, debilidad, incapacidad. La oveja, ya sabes, no sabe dónde ir, no sabe qué comer, no es rápida, no tiene uñas, no tiene dientes, no se puede defender, depende totalmente del pastor. Por eso qué bien nos cuadra la frase de Juan 15. Sin mí no pueden hacer nada. Hay gente que me dice: padre, yo no estoy de acuerdo con esto de la oveja, me están llamando borrego. Y yo sí pienso, yo no soy una especie de oveja que no piensa. No te están diciendo eso. La oveja no es tonta, es consciente de que sola se pierde. Es una llamada a la humildad, no a la pasividad. La oveja que describe el Evangelio discierne, primero escucha y segundo no sigue a los extraños. Cristo no te quiere borrego sin pensamiento. Te quiere oveja que sabe reconocer su voz entre mil mentiras,
elegirlo a Él. Pero primero tienes que reconocer tu debilidad, tu fragilidad y que sin Él no puedes nada. Esto es solo para los humildes. Los que están atascados de soberbia, fuera. No van a entender esto y posiblemente no se van a salvar. Segunda cosa que es importante, eres de Cristo. La buena oveja sabe, su identidad es soy de Cristo. Él es mi dueño, es mi Señor. Él me creó, me amó, me rescató. 1000 veces le pertenezco. Por eso qué precioso que Cristo diga, mis ovejas, soy de su propiedad. Y esto es maravilloso. Le pertenezco a Él. Tiene responsabilidad sobre mí. Y mira qué belleza cuando dice, nadie las puede arrebatar de mi mano. El que se considera y se sabe que es propiedad de Cristo, está en sus manos. ¿Y qué paz da esto? Nadie puede arrebatar a mis ovejas de mis manos. Estamos en Él, estamos en su corazón, somos de ahí, es tu lugar. Y Él te protege y Él te defiende. El Salmo 22, precioso, tu vara y tu callado me sosiegan. ¿Qué significa? La vara es un palo corto que sirve para defender. Ayer veíamos esto. Cuando viene el lobo, el Señor golpea para seguir protegiéndote, para que seas siempre de su propiedad. Por eso, conciencia clara de que soy de Cristo. Le pertenezco a Él, no a otros. No me pertenezco a mí. Mi vida es suya. Por eso, primero, reconocer la humildad, la fragilidad y la pobreza. Segundo, saber que soy de Él, soy de su propiedad, le pertenezco. Tercero, escuchan mi voz. Mis ovejas escuchan mi voz. Tenemos que ser muy cuidadosos, muy atentos, hacer silencio y escuchar todos los días, la voz del Señor. Escucha el Evangelio todos los días, medita el Evangelio todos los días, haz silencio todos los días, profundiza en la palabra de Dios, reconócelo y trata de distinguirlo del otro millón de voces que vas a escuchar. El mundo, el demonio, la carne, redes sociales, series, televisión, tu propio corazón. Incluso dentro de la iglesia vas a escuchar varias versiones del Evangelio, varias versiones de la voz del Señor. Discernimiento y muy atentos a la voz auténtica de Cristo. Escuchan mi voz, me conocen y me reconocen. El buen cristiano, el que tiene alma pura y corazón puro, sabe escuchar, sabe hacer silencio y sabe reconocer. Y hay algo, porque hay algo y lo sabes. Cuando sientes que la palabra de Dios está tocando tu corazón, dices, aquí es, esto es, no otra cosa, no otra voz, esta es la voz. ¿Sabes reconocerla? ¿Estás atento? ¿Estás atenta? Escuchan mi voz y algo en tu alma dice, es aquí, esta es la palabra, este es mi lugar. Escucha la voz de Cristo todos los días. Dedica tiempo suficiente todos los días a escuchar la voz auténtica de Jesucristo, la voz auténtica del Evangelio, no cualquier voz. Y por último, escuchan mi voz y mis ovejas me siguen. Mis ovejas me siguen. No eres espectador de Cristo, eres seguidor de Cristo. ¿Qué significa eso? Ir poniendo tus pies donde Él va poniendo sus pies. Imitar su vida y ajustar tu vida al Evangelio. No ajustar el Evangelio a tu vida. No amoldes el Evangelio, no acomodes el Evangelio. Ajusta tu vida al Evangelio. Que te duela cambiar. La buena oveja cambia. La buena oveja se convierte. La buena oveja cambia conductas. La buena oveja sigue a Cristo al detalle y va cambiando su vida y acomoda su vida y ajusta su vida según el Evangelio y se deja guiar incluso por caminos que ella no ha elegido, porque te dice Dios todos los días, mis caminos no son tus caminos, mis planes no son tus planes, sígueme y confía y no te preocupes de más. Y la buena oveja en este seguimiento de Cristo se deja corregir. Dile al Señor todos los días, Señor, corrígeme. ¿Sabes lo que es el callado? Tu vara y tu callado me sosiegan. El callado es esa vara alta
La otra es para defender, la vara. Y el cayado es para guiar, porque tiene como una especie de parte curva arriba. ¿Sabes para qué eso? Para enganchar a la oveja del cuello. El cayado sirve para enganchar a la oveja del cuello. Cuando se está yendo, el pastor, ¡zas! ¿Te dejas guiar así por Cristo? ¿Te dejas enganchar por Cristo? Y si estás agarrando un camino malo, dile: Señor, tu cayado, usa el cayado. Agárrame del cuello, de la pata, de donde sea, pero que no me vaya de tu lado, porque no me quiero ir de tu lado, porque mi lugar es contigo y junto a ti, siempre y por siempre. Porque si yo me voy de tu lado, Señor, yo me pierdo, y me pierdo 1000 veces al día. Así que Jesús, actúa con dureza conmigo si es necesario, actúa con firmeza conmigo. Y si me estoy inventando otro evangelio, y si estoy pactando con pecados, agárrame fuerte, corrígeme si es necesario, pero yo contigo y junto a ti, por tu camino, no por mi camino. Esto es una buena oveja. Igual que celebramos el Día del Buen Pastor, habría que hacer una fiesta a ver quién de la buena oveja. Humildes, atentos, escuchando, obedeciendo al detalle el evangelio y la auténtica voz de Jesucristo, no otras, no la que tú te estás inventando, porque me da la sensación de que a veces nos inventamos el evangelio, le arrancamos páginas y hacemos un evangelio a la carta. Eso no es de Cristo, eso no es una buena oveja. Posiblemente, aunque te crees dentro del rebaño, estás fuera. No, Señor, yo contigo, fiel, escuchando tu palabra auténtica, no inventándome caminos. Y si es necesario, me corriges y me enganchas con tu cayado, para que siempre, siempre, siempre esté contigo. Que así sea.